Buenas tardes, amigos y amigas del Arriero. Hoy viernes 11 de julio vamos a tener una conversación sobre un libro que acaba de ser publicado. No se ve bien acá las letras porque el contraste no está muy bien. Un libro llamado El sistema del delirio, arte, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú, de César Moro. Ahí lo vemos mejor. Libro escrito por Rodrigo Vera, publicado por Personaje Secundario. Y para conversar sobre el libro vamos a estar con el autor, que es Rodrigo, que está acá conmigo y al lado, y con Santiago Stucchi, que es médico, psiquiatra del Hospital Larco Herrera y que hace ya 3 años publicó un libro que se llama Loqueríos, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima. Y en enero del 2023 estuvo en el Arriero, una conversación virtual. Es un gusto tenerlo también hoy en el programa para conversar sobre este libro que desde ya les recomiendo. Pero antes de entrar a la entrevista, vamos con el comercial del día, siempre con la Librería Sur, para recordarles que todos los amigos y amigas del Arriero pueden acceder a un descuento de 15% utilizando el código promocional El Arriero. Se hacen la compra en línea. Para los amigos de las regiones el costo de envío es 0 soles. Y en el caso que vayan a la librería a comprar un libro, pues se acercan a la caja y dicen que son seguidores o seguidoras del Arriero y les dan su descuento en la Librería Sur, que queda en la avenida Pardo de Aliaga. Además tiene un muy buen café. Ahora vamos a, como hemos hecho en los últimos meses de programa, tenemos esta sección de efemérides literarias. Siempre recordamos a algunos autores, su nacimiento, su fallecimiento. Y la próxima semana se cumplen 2 aniversarios bastante importantes. Uno es que el día 14 de julio se recuerda el nacimiento de Natalia Ginzburg. Ella nació en 1916 y falleció en el año 91. Natalia Ginzburg es una gran escritora italiana, no solo escritora, es alguien que también hizo política, es alguien que también estuvo en la industria editorial, estuvo casada con Leone Ginzburg, que falleció durante la dictadura fascista de Mussolini, ahora que estamos en tiempo del fascismo, y además escribió excelentes libros que yo recomiendo, por ejemplo, Nuestros Ayeres, Las Pequeñas Virtudes, Léxico Familiar, y es una de las figuras centrales de la intelectualidad y la literatura italiana del siglo XX. Y también vamos a recordar la próxima semana, el 15 de julio, se van a cumplir 114 años del nacimiento de alguien que probablemente se ha mencionado en la conversación que vamos a tener ahora, que es un extraordinario poeta, Emilio Adolfo Westphalen, autor de Abolición de la Muerte, de Las Ínsulas Extrañas, y no solo un gran poeta, sino también un gran animador cultural, editor de 2 de las mejores revistas culturales que se han publicado en nuestro país, Las Moradas y Amaru, que son piezas realmente de colección, y que además fue gran amigo de César Moro.
sobre quien vamos a conversar en un momento. Así que ese ha sido el recuerdo de estos dos escritores, que es a la vez una invitación a que los amigos y amigas del programa busquen sus libros, los lean, porque realmente vale la pena conocer la obra de tanto de Natalia Ginzburg como de Emilio Adolfo Westphalen. Saludamos también a nuestra amiga Mar, que ya nos está acompañando, y vamos a comenzar con la conversación sobre el sistema del delirio, arte, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú, de César Moro. Y vamos a comenzar con Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Primera vez en El Arriero, aunque ya hemos estado... Segunda vez. Claro, estuvimos hablando sobre Eyelson, pero en otro programa, se llamaba Butaca Mulera, sí. Primera vez, pero en La Mula has estado, claro. Tú has trabajado justamente el tema de Eyelson, pero en los últimos años has estado trabajando a César Moro también. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer era, ¿por qué, para quien no conoce además a Moro, ¿no? ¿Por qué es que hay que estudiar, leer, revisar a César Moro? Preséntanos al personaje, porque hay gente que probablemente no lo conoce. Bueno, nada, gracias Javier por la invitación. A ver, en realidad mi acercamiento a Moro ha sido también circunstancial. Es decir, digamos, yo soy lector de poesía y Eres por supuesto, poeta, además. Sí, también he publicado un par de libros de poesía. Y mi acercamiento a Moro era eso, como un lector interesado, pero de hecho antes de este libro nunca había escrito ningún artículo académico ni ensayo sobre Moro, ¿no? Entonces, a mí me parece como interesante el vínculo de investigación como he tenido, que he tenido con Moro, porque quizás pueda ser estimulante también para abrir un poco los márgenes de cómo uno se puede acercar al autor, ¿no? Digamos, el sentido común te lleva a pensar de que primero lees al autor, te gusta mucho y te metes tanto en él que comienzas a escribir. En mi caso es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, a mí yo soy un gran lector de Vallejo, me encanta Vallejo, pero yo muy tarde he comenzado a escribir sobre Vallejo, ¿no? En cambio, en este caso, bueno, Moro es sobre todo, presentando al autor como me pedías, es un poeta sobre todo conocido como uno de los principales representantes del surrealismo en el país, aunque eso podría como complejizarse un poco, y algo de eso hago en el libro, ¿no? Y es un poeta también singular por su radical marginalidad, ¿no? De hecho, creo que en ese sentido se le acerca a Eyelson, ¿no? Los dos artistas y poetas, ¿no? Artistas visuales y poetas, los dos artistas homosexuales que vivieron en una época más radicalmente reacia a la homosexualidad y una época en general muy pacata, muy conservadora, ¿no? Sí, De hecho, llena de dictaduras, además, sobre ¿no? todo eso, ¿no? Lo recalco en cuanto a su vínculo con Lima, ¿no? La dictadura de Odría, la dictadura de Benavídez y antes la dictadura de Leguía, que son de las grandes dictaduras, digamos, del siglo XX, se entrecruzaron con la formación estética y política de Moro, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba del personaje, en principio, fue ir descubriendo este nexo que es poco explorado entre, por un lado, tenemos al artista surrealista y, digamos, ha sido enfocado desde una visión de un artista europeizado que escribe en francés, además, ¿no? ¿no? Que se cambia de Claro. nombre y que, bueno, es muy amigo de los surrealistas cuando llega a Francia en el 25, en el 28 los conoce, ¿no? Y luego tenía esta como raigambre o como aura como antipolítica, ¿no? De rechazo a la política y más aún en una época de marxismo efervescente, ¿no? Sí. Y lo que fui encontrando en el camino, a propósito del vínculo con la reforma psiquiátrica y a propósito de las rutas que iba descubriendo en ese sentido, era más bien que tuvo una época de ferviente marxismo, ¿no? Sobre todo en el momento en el que el surrealismo pasa de tener una revista que se llama La Revolución Surrealista a otra que se llama El Surrealismo al servicio de la revolución, Sí. ¿no? Y el momento de más contacto y de más apuesta por el surrealismo como una propuesta estética, ideológica y vital, ¿no? Es del 28 al 33, ¿no? Que coincide
con el momento también más fervientemente marxista, que se podría extender hasta el 37-38, digamos, ¿no? Donde él participa además de un boletín casi clandestino que se llamaba Cadre, que lo dirigía con Manuel Moreno Jimeno y con Westphalen, justamente, Sí. ¿no? En apoyo a la República Española, ¿no? Entonces, a mí ese nexo me parecía como interesante de observar. Y ahí el núcleo fue el tema del trabajo, ¿no? La Ujú. visión que tiene del trabajo. Claro, ahora, antes de pasar con Santiago, tú has mencionado el tema y a alguna gente le puede sorprender del vínculo de Moro con, está en el título además, ¿no? Con la reforma psiquiátrica, con la psiquiatría. Porque claro, uno puede pensar, Moro, por su vinculación con el surrealismo, tenía una cercanía al psicoanálisis, que era parte de los grandes debates de esa época, ¿no? Uno de los grandes temas debatidos en esa época. Pero Moro tiene un vínculo directo Ajá. con el hospital Víctor Larco Herrero, que se llamaba la colonia, Víctor Larco Herrera, perdón, el asilo Colonia Asilo Colonia Magdalena, Magdalena. ¿no? Sí, sí. Y de hecho, además, ese vínculo con el psicoanálisis y su interés por la locura es previo a que nazca el surrealismo, digamos, Ujú. como movimiento oficial, con el manifiesto de Bretón en el 24, ¿no? Eh, claro, el psicoanálisis comienza a entrar en el Perú a partir de un artículo de 1915, Honorio Delgado, Así es. ¿no? Y, y hay como un momento bien interesante desde el 19, justamente la época en que comienza la reforma psiquiátrica en paralelo a la construcción del nuevo asilo Colonia de Magdalena, ¿no? Se articula ahí una red, que es lo que rastreo un poco en mi libro, Sí. ¿no? Una red de artistas, intelectuales, músicos, críticos de arte, ¿no? Entonces, estaba Carlos Raigás, estaba Alfonso de Silva, el hermano de Moro, ¿no? Carlos Quispe Sacín, ¿no? Que conforman una red que se llama la Bohemia de Estilo, que se hacían Ujú. llamar también informalmente como los locos, Sí. justamente por su interés en el psicoanálisis, en la locura y por su cercanía muy, muy, muy directa con lo que ocurría en estos primeros años del asilo Colonia de Ujú. Magdalena, ¿no? Que además de ser un psiquiátrico, era también un espacio de reunión cultural. Se hacían allí recitales, Alfonso de Silva tocaba el piano Ujú. y se discutían temas de psicoanálisis, con la presencia de Hermilo Valdizán allí también, que era fundamental. Entonces Moro se forma, Ujú. con apenas 19 años, digamos, estética y políticamente con esos debates, con esos diálogos que ocurren al interior del asilo. Santiago, tú has estudiado el tema de los hospitales psiquiátricos en el Perú, pero este vínculo que plantea Rodrigo y que nos acaba de narrar, ¿no? ¿Era un tipo de vínculo normal de los hospitales? O sea, los hospitales psiquiátricos tenían esta apertura a personajes de la cultura, no estoy preguntando en el caso peruano, en general, ¿era algo normal? ¿O era el perfil de un personaje como Hermilio Valdizán el que marca esa cercanía? Bueno, podríamos decir, no sabría, ah, no podríamos generalizar tal vez a Ujú. todos los hospitales psiquiátricos, pero en el caso peruano en particular sí podríamos pensar en una apertura por parte de Hermilio Valdizán, por parte de Honorio Delgado más adelante. Honorio Delgado en específico va a ser el creador del taller de psicopatología de la expresión, que es Ujú. justamente donde Moro se empieza a desarrollar su labor Ujú. en el entonces, bueno, ya entonces Hospital Víctor Larco Herrera. Claro, ya cuando Moro vuelve de Europa, Claro, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Entonces es probablemente la conjugación de varios personajes que se juntaron en un momento dado, ¿no? Es esta primera generación, podríamos decir, Ujú. de psiquiatras propiamente dichos acá en el Perú. Es cierto que antes de los psiquiatras propiamente, como hemos dicho, con el nombre, con la Sí. formación de psiquiatras que son propiamente del siglo XX, existían existía el alienismo, ¿no? El alienismo es una Ujú. suerte de protopsiquiatría, Sí. un antecesor de la psiquiatría, aunque a veces se toma también como sinónimo en realidad, que estuvo representada por José Casimiro Ulloa y por Manuel Antonio Muñiz, personajes del siglo XIX, ¿no? Y que llevaron
presidieron el antiguo manicomio, el hospicio de Insano, ¿no? El Hospital Civil de la Misericordia. Pero ya en el siglo XX, repito, con Hermilio Valdizán, Baltasar Caravedo, Sebastián Lorente y Honorio Delgado, estamos hablando, repito, de una generación propiamente de psiquiatras que tienen una apertura hacia otras disciplinas, y como parte de esto se da justamente en 1918, en paralelo con la fundación del Asilo Colón y la Magdalena, que a partir de 1930 se va a llamar Hospital Víctor Larco Herrera. No es coincidencia que en ese mismo año también se empezara a publicar la revista de psiquiatría y disciplinas conexas, ¿no? Claro. Y en esas disciplinas conexas se van a incluir conocimientos, saberes afines, ¿no? Como la psicología, la antropología, la criminología, en fin, todo aquello que se consideraba como parte del conocimiento que debía tener o que debía estar integrado a la naciente psiquiatría, ¿no? Claro, una mirada más amplia, digamos, del problema. Y claro, a todos los que has mencionado vamos a decir, eran a la vez que psiquiatras, médicos psiquiatras, eran unos intelectuales que además tenían también una mirada del país, de la historia, de la arqueología, en fin, según fuera su postura, y también de lo que se estaba discutiendo en el mundo. Así ¿no? es, ¿no? Y acá también tenemos que señalar pues la difusión temprana que hizo Honorio Delgado del psicoanálisis, ¿no? Tan temprano como en 1915 fue el primer el difusor de esta doctrina en el Perú. Claro que después se convertiría en más bien un detractor fuerte del psicoanálisis, pero estamos todavía en los principios del siglo XX, cuando el psicoanálisis, que también va a tener una presencia importante en la mirada de César Moro, como una disciplina que también se aproxima a la psiquiatría, ¿no? En esta época estaban bastante relacionadas, aunque, repito, luego iban a separarse. Claro. Ahora, sobre eso justamente tú señalas como Moro, a diferencia de lo que algunos podrían pensar de que el vínculo de Moro con el psicoanálisis tuvo que ver con su experiencia europea, su vínculo se inicia acá. Además, Delgado ya había publicado, digamos, estos primeros textos, pero en ese momento, ¿cuál es el tipo de aproximación que tiene Moro al psicoanálisis? Claro, recordemos que Moro tiene 19 años cuando tiene este primer contacto con Hermilio Valdizán, con Honorio Delgado y con el grupo de la Bohemia de Él Estilo. era de los más jóvenes. Era de los más jóvenes. Mi tío, abuelo, Jorge Seoane, sí. tal cual, claro. Sí, sí. Creo que tenían la misma edad por ahí, tenían la misma edad. ¿no? Entonces eran cercanos a esta bohemia. Nunca publicaron propiamente un texto en esta revista que le daba el nombre al colectivo, que era Estilo, ¿no? Pero sí eran cercanos, ¿no? Entonces, claro, es un acercamiento en principio como incipiente. Hay cartas de Moro a su hermano, a Carlos Quispe Sacín, en donde habla de Hermilio Valdizán, dice que se acercan a él como si fuera un padre, ¿no? Claro. Que cuando van a visitar al asilo Colonia de Magdalena, más como fascinado por lo que estaba ocurriendo en ese momento, él les hablaba del psicoanálisis, ¿no? Ese es como el primer acercamiento, ¿no? Pero como menciona Santiago también, es un momento en donde Moro tiene que haber recogido muchas cosas entrecruzadas que luego van madurando, van cobrando forma ya en su experiencia europea, ¿no? Porque recordemos que la reforma psiquiátrica, la construcción del asilo Colonia de Magdalena, ya entrecruza un montón de cosas de la historia social y cultural del país, ¿no? O sea, un año después de que aparece el asilo Colonia de Magdalena en 1918, se inaugura el Museo Arqueológico de Lima, por ejemplo. Claro, que paradójicamente... y detrás estaba el mismo personaje. Y está el mismo personaje. ¿no? Entonces tú ves la revista, claro, las memorias del asilo Colonia de la Magdalena, con Víctor Larco Herrera, y la revista también, el órgano de difusión del Museo Arqueológico se llama igual, ¿no? Entonces este nexo entre locura y arqueología, por ejemplo, es algo que luego el surrealismo, a su modo, va a hacer suyo. Entonces es doblemente interesante pensar que no solamente Moro conoce el psicoanálisis antes del contacto con el surrealismo, sino que también ya tiene esta conciencia de
el arte prehispánico en vínculo con la locura antes de llegar al surrealismo. Pero ¿no? además con digamos, una cercanía mayor que los surrealistas que veían lo arqueológico como algo... También, O sea, con cierto exotismo, ¿no? con bastante exotismo, Con bastante ¿no? exotismo, sí, de hecho. Y esa es una de las fricciones que creo que hasta el final pervive en Moro en vínculo con los surrealistas, ¿no? Sí, porque además, o sea, hay algo en Moro que tiene que ver con este vínculo con la arqueología y al mismo tiempo este diálogo tan cercano, contradictorio con la época de modernidad que está viviendo el Perú, ¿no? Recordemos que son los primeros años de Leguía, hay toda esta ideología de progreso, de industrialización del país, ¿no? Y todo este foco puesto en el trabajo como motor del progreso, ¿no? Menciono en el libro el tema de la ley de conscripción vial, ¿no? Luego la ley de vagancia. Claro. Entonces, ahí es interesante porque, claro, Moro, por un lado, como resiste estas ínfulas de modernización del gobierno de Leguía, ¿no? Pero al mismo tiempo, la psiquiatría está poniendo el trabajo en el centro de la ecuación. Es decir, la reforma psiquiátrica, uno de sus pilares es la terapia ocupacional, restablecer el equilibrio psíquico del sujeto a partir de la disciplina del trabajo. Claro, ¿no? incluso tú mencionas el libro de Paulo Drinot, por ejemplo, También, que describe bastante también, bien claro. todo lo que significa esa Claro. época, pero ahí justo quería preguntar, Santiago, por este tema de esta idea de que el trabajo es un elemento clave en lo que es el tratamiento, pero a la vez, claro, como se dice en el libro también, termina siendo una suerte de mano de obra, no sé, voy a decir barata para ponerle un Gratuita. nombre, pero ¿cuál era la lógica detrás de esta forma de tratamiento? Bueno, ya la idea de la curación por trabajo venía desde antes, ¿no? Incluso ya en su tratado médico filosófico, Pinel menciona Sí. en alguna parte que habla a favor del trabajo como una manera de curar al insano, ¿no? Al alienado. Pero esto va a ser tomado más en serio justamente con la inauguración del asilo Colonia. La idea era justamente que la locura podía curarse a través del trabajo, ¿no? Y todo estaba diseñado para eso. Recordemos que en sus inicios el asilo Colonia era muy grande, ¿no? Y tenía pues grandes extensiones para labores agrícolas, ganaderas, había una panadería, había una imprenta que funcionó varias décadas después, sí. y era uno de los cimientos, repito, ¿no? El mismo Baltasar Carabedo, uno de los pertenecientes a la primera generación de psiquiatras, fue después director del hospital, también decía que el trabajo era parte fundamental de la curación del enfermo mental. Claro, pero además antes de eso, las ideas de Pinel no habían podido aterrizar de alguna manera en quienes manejaban la clínica, el hospital de insanos, ¿no? Porque ahí había el peso de las religiosas que conducían el hospital que no comulgaban con una idea de ese tipo, ¿no? Claro, de todas maneras la influencia de Pinel, el tratamiento moral, ¿no? Que no es solamente el retirar las cadenas, sino era la supremacía del médico en la dirección del manicomio. Se intentaron implantar en el primer manicomio, ¿no? Su nombre formal era el Hospital Civil de la Misericordia, ¿no? Que abrió sus puertas el 16 de diciembre de 1859 y duró hasta 1917, ¿no? Pero el 1 de enero de 1918 empezó a funcionar el asilo Colonia. Aquí se trató de implantar las ideas de Pinel en torno a lo que era el tratamiento moral, pero propiamente la laborterapia, la curación por el trabajo, no se pudo, quizás por las monjas, pero más que todo por el espacio, ¿no? Estamos hablando de un local mucho más pequeño, ¿no? Claro, era una suerte de claustro en realidad, Claro, un local pequeño que en realidad ya existía, o sea, no se creó, no se edificó para eso, sino era un local, la Quinta Cortés, que funcionaba desde el siglo. Claro, pero es interesante porque era una suerte de campo de experimentación. O sea, cuando se abre el asilo Colonia de Magdalena, era una suerte de campo de experimentación. Lo que estaban era experimentando a ver qué cosa funcionaba, ¿no? En cierta forma podría serlo, ¿no? Aunque se trataba de rescatar esta idea de la laborterapia. Claro. Ahora, hay un tema que tú has mencionado sobre este tema de la arqueología, además haces un análisis muy fino ahí de lo que Moro
de esta imagen de los obreros de Chicama, ¿no? Ujú. Y la figura del Arco Herrera, que era el gran hacendado, ¿no? Y a la vez el gran benefactor. Pero hay otro tema en el libro que a mí me parece sumamente interesante, que tiene que ver ya con la mirada de Moro y su relación, ya no, que tiene que ver con eso que hablábamos, pero con el indigenismo Ajá. y con su mirada de qué cosa es ese otro, digamos, que es el indio, ¿no? Entonces, Sí. porque claro, aparece como que tiene una lectura contradictoria, él está como en una suerte de detesta el indigenismo de los años Sí, 30, ¿no? sí, sí, Tú sí, dices, sí. claro, no conoció tanto al de los Sí, 20, pero sí, sí, es un sí. tema que quería que entraras Sí, un poco. sí, ahí de nuevo creo que es interesante cómo he llegado a ese vínculo con el indigenismo, porque parto de un dato muy concreto, ¿no? Que intento rastrear a lo largo del libro, que de hecho fue el estímulo inicial del libro, que es este hallazgo de las cartas un conjunto de cartas que pacientes mentales le envían a Moro en 1935, Ujú. y que en una de ellas se dice, por un señor que firmaba como Julio Bessler, ¿no? Sí. Se dice que a él, cuando era niño, lo intercambiaron en la cuna por un señorito de buen apellido llamado Alberto Mostajo. Entonces, de hecho, ahí inició el libro en mi cabeza, ¿no? Yo dije que Alberto Mostajo sabía de la existencia de un poeta. Francisco Mostajo también era un crítico Sí, literario en el equipo claro. conocido, ¿no? Pero Alberto Mostajo sabía de nombre nomás su existencia, Luis y de ahí Alberto me Sánchez acerco. le dedica una línea en su historia de la literatura. Una Una línea, línea, una línea. literalmente. Hoy día he visto eso justo. Ah, sí, mira, no lo había chequeado. Pero, entonces ahí yo me meto más al personaje de Mostajo y, bueno, me entero además que era un poeta muy cercano al grupo Orcopata, ¿no? De Gamaliel Churata, Claro. Alejandro Peralta, Que había ¿no? Que estudiado en es la escuela de Encinas, en la ¿no? escuela de Encinas 881, que además, y es parte de las sincronías y las conexiones que he encontrado millones en la investigación, que en la escuela 881 le dirigía José Antonio Encinas, pero tenía como uno de sus alumnos a su hermanito menor, que era Enrique Encinas, Ujú. ¿no? Sí. Que era alumno de carpeta, digamos, de los Ujú. miembros del Orcopata, y también alumno de carpeta de Alberto Mostajo, ¿no? Entonces, Claro. claro, cuando yo encuentro este dato, mi hipótesis durante todo este tiempo es que en realidad Julio Bessler y Alberto Mostajo eran La misma la misma persona. persona, cosa que al final pude, creo, demostrar en el libro. Entonces ahí es donde digo, pucha, se armaba como una trama súper interesante, ¿no? Claro. Entonces es el carteo entre un surrealista confeso y un vanguardista puneño coqueteando con el indigenismo que Ujú. se ha vuelto demente, ¿no? Entonces eso de por sí era una trama como novelesca, Claro, ¿no? claro. Y es así que al final yo decido dedicarle un capítulo a ese vínculo de Moro con el indigenismo, que se llama Sentidos de lo Subterráneo, que en Sí. realidad es un vínculo que en primera instancia te lleva a pensar la relación de Moro con el arte prehispánico, que era lo Claro. más conocido por Sí. el tema también del interés por lo prehispánico, del surrealismo, ¿no? Y cosa que además era más o menos extendido, no en su generación, pero en una posterior, ¿no? La generación de Peña Pancho Fierro, por Claro. ejemplo, bueno, con Eilson, con Fernando de Cislo, que tienen este vínculo, esta reconciliación con el Perú, trazando un arco hacia el pasado, hacia lo Claro. Y prehispánico. donde Arguedas Y es donde Arguedas es clave. clave, tal cual. Sí. Entonces, está el vínculo con lo prehispánico y está esta tensión con el indigenismo que yo creo que por un lado es una tensión que no llega a resolverse porque si bien en textos como el ensayo famoso que aparece en Los Anteojos de Azufre, ¿no? La pintura indigenista en Ujú. el Perú, Moro es lapidario con el indigenismo y critica el indigenismo en plan, están construyendo una imagen del indígena exotizada, Ujú. dice que hacen figurones de feria, ¿no? Eh, pero por otro lado, él tiene una cosa reivindicatoria también del presente del indígena, no, dice, descree su mesianismo, Sí. ¿no? Pero sí del presente del indígena, a partir de este vínculo ya atravesado por el surrealismo. Por ejemplo, él habla de un viaje de ensueño que tuvo el Valle de la Quinoa, Sí. hacia Hacia Huánuco, Huánuco, sí. ¿no? En el 37, ¿no? Eh,
Entonces, ciertamente ahí es un vínculo reivindicatorio, más o menos estetizado, o yo diría bastante estetizado, no habla de la belleza clásica del indígena, ¿no? Pero también denunciando, y ahí el eco marxista pervive, ¿no? Denunciando la explotación en la que vive el indígena, ¿no? Pero ahí es como observar esa contradicción sin poder resolverla, porque yo creo que lo que en el fondo le incomoda Amor. a Moro del indigenismo es que en ese momento Sabogal no era el momento más interesante del indigenismo de los 20 articulado Claro, alrededor de Amauta, es- porque en ese momento ya era el oficialismo del indigenismo claro. No, periclitado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? y antes de volver al otro tema, pero justo me has hecho acordar, leyendo ayer en la noche, hay una carta de Westphalen, de Moro a Westphalen, donde le dice, Arguedas estaba aquí en México, Sí. porque fue al Congreso Indigenista, este famoso Pátzcuaro, ¿no? Sí, 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 Pascual. Y le dice, los mexicanos están totalmente equivocados, pregúntale a José María, ¿no? Como diciendo, porque es la crítica a ese indigenismo mexicano, además, ¿no? Tal cual, que es ¿no? súper claro. Claro, pero Estatal, me fuerte. me hiciste evocar ese Sí. tema, pero quería volver a un tema contigo, Santiago, que me parece clave, digamos, ¿no? En relación a cómo este espacio en el Arco Herrera, ¿no? Primero, como tú has dicho, en el asilo Colonia, había esta, no sé cómo llamar, suerte de pinacoteca, ¿no? Toda esta, todos estos materiales de pinturas hechos por los propios internos, digamos, y cómo es que Moro ahí se vincula. Ese es otro tema que quería un poco que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo se constituye este espacio? O sea, ¿cuál es la lógica que tiene el hospital en ese momento para decir, esto es clave para poder, así como hay el tema del trabajo, el que se trabaje en este tipo de manifestaciones artísticas? Bueno, el llamado taller de psicopatología de la expresión fue inaugurado por Honorio Delgado, como dijimos hace un momento. La idea era doble. Por un lado, ayudar en la rehabilitación del interno, de la persona que padecía de un trastorno mental, pero por otro lado podía también servir como medio para entender a la persona, ¿no? Para entender cuál es el problema que está detrás. Y esto es interesante porque hay, aunque ya en esos años probablemente Honorio Delgado se estaba desvinculando del psicoanálisis, de todas maneras hay una visión interpretativa, ¿no? Una Claro. visión hermenéutica, podríamos decir, de la enfermedad mental, ¿no? O sea, vamos a conocer a la persona a través de lo que hace, a través de del dibujo, a través de la pintura, ¿no? Entonces, estos dos propósitos fueron los que animaron, al menos en sus orígenes, al taller de psicopatología de la expresión, que dio lugar a una gran cantidad de obras de arte que se conservan ahora en el hospital, en el museo del Hospital Víctor Larco Herrera. Y eso solo como una curiosidad, ¿eso es de acceso general? ¿Es Sí. acceso solo para investigadores? Ahí sí yo no tengo esa información. En el hospital se organizan visitas guiadas previo registro, hay un modelo de registro, y las visitas guiadas incluyen a la biblioteca y al museo del hospital. Ajá, ok, Sí, sí. buen dato. Sobre eso, Moro se relaciona con este material, ¿no? Y tú ahí dices, tú en otro de los capítulos también haces un análisis del vínculo de Moro, porque Moro además no solo escribía, sino que Moro dibujaba y pintaba, Ajá, ¿no? sí. ¿Cuánta influencia tiene en el mismo Moro el trabajo con ese material, ¿no? Claro, también yo diría que es una influencia intermitente, ¿no? Porque Moro se vincula en dos momentos con el Arco Herrera, ¿no? Alrededor de los 20, Sí. antes de su viaje a París, y luego cuando vuelve. Antes de su viaje a París, él ya tiene un primer vínculo con los materiales del taller de psicopatología de la expresión que aparece en el 22, ¿no? Incluso hay este autorretrato, que es de hecho el primer autorretrato de Moro, sobre las memorias del asilo Colonia de Magdalena del año 22, justamente, ¿no? Entonces ya conocía estos trabajos, y esto ya luego se compenetra con toda la fuerte influencia del surrealismo que recibe cuando llega a París.
hay unos trabajos, sobre todo del 27 al 29, en donde uno puede ver claramente la influencia no solamente el trazo como nervioso de alguno de los dibujos de los pacientes mentales, sino también creo que ciertas lógicas de composición que Moro se apropia, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que menciona Jiménez Borja en uno de sus estudios dice, el gracioso efecto de la transparencia, dice, que es esta idea de como no reconocer o difuminar aquello que separa el interior del exterior. Entonces el cuerpo muchas veces aparece como lámina transparente. Entonces todas las cosas que ocurren al interior del cuerpo se traslucen. Claro, se muestran. Se muestran. Entonces ahí en el libro yo hago un paralelo entre un paciente que es analizado varias veces por Honorio Delgado y por Jiménez Borja, que firma como D.M, ¿no? En donde se observa cómo es un retrato del cuerpo, en donde aparecen distintas cosas dentro del cuerpo. Y Moro, por esas fechas, hace un retrato como muy, muy, muy similar, ¿no? Es un retrato de un personaje que exhibe sus intestinos y todo el organismo interno, ¿no? Entonces, hay distintas lógicas de apropiación, además de con cierto raigambre romántico, decadentista, que creo que no logra desligarse del todo de eso, aunque no lo estetiza como estas tendencias, pero no logra desligarse de ello. Piensa la locura todavía como una metáfora de la transgresión, no únicamente como eso, ¿no? Claro, que eso era pero muy fuerte, que es muy fuerte. En la Europa y en las vanguardias. El surrealismo está completamente claro. Metido en el núcleo, ¿no? de esa reflexión. Entonces, por un lado hay una apropiación, digamos, como simbólica de lo que significa la locura y lo que tiene de transgresor, o más como esta fuerza vital que desacomoda, bueno, la burguesía campante de esas décadas. Pero por otro lado, que es lo que a mí personalmente más me interesaba, porque lo otro es un poco como que lo que ya se sabe, claro, digamos, sí. era este vínculo cuerpo a cuerpo que tiene Moro con la locura. Y con pacientes mentales muy concretos, con Alberto Mostajo, con Villafuerte Lor, con este paciente D.M, ¿no? Que nos obliga a resituar un poco esta ecuación, que a veces puede ser un poco cliché, fácil, de la locura como metáfora. Es una aproximación que va más allá, además de la contemplación de los dibujos, porque en algunos casos es un vínculo personal. Es un vínculo personal, sí, un vínculo personal. Y bueno, a pesar de que Moro nunca fue diagnosticado propiamente, bueno, en ese momento no existía más como la moda del psicoanálisis, estaba presente como marco teórico, pero no tanto de psicoanalizarse, ¿no? Entonces él nunca fue diagnosticado como paciente mental, pero claro, tiene sus propias rutas de delirio, ¿no? Sobre todo una muy, muy fuerte, llegando a México con este vínculo trastornado que tiene con Antonio, ¿no? Aparecen ya otras variables para pensar la locura desde el deseo, desde el erotismo, ¿no? Disculpen, se nos ha ido el tiempo, me acabo de dar cuenta, hemos estado sumergidos acá en la conversación, pero ya tenemos que ir despidiéndonos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Felicitaciones por el libro. Santiago, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos también a tener tu mirada de esta historia, ¿no? Que me parece fundamental, tanto tu libro, el libro de Rodrigo, el libro se me ve el nombre ahora, también lo he entrevistado. Andrés Ríos. De Andrés Ríos también. Creo que nos ayudan a mirar de otra manera esa historia que todavía tiene páginas por desarrollarse, ¿no? Una pregunta, Rodrigo, ¿va a haber alguna nueva presentación? Porque el libro ya ha sido presentado, pero... Sí, fue presentado originalmente en el Arco Herrera, justamente. No tenemos ahora una nueva fecha de presentación, pero de todas maneras va a haber una, o seguramente más, probablemente en agosto. Ya lo anunciaremos en las páginas de Personaje Secundario. Y ya está en todas las librerías, ¿no? Sí. Bueno, casi todas. En casi todas. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Y rápidamente vamos con los libros Bueno, yo recomiendo que lean el libro, ¿eh? Me había olvidado de decirlo, lo vuelvo a decir. El sistema del delirio, arte, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú de César Moro. Lo he maltratado un poco, se ensució un poco la portada, porque he estado leyéndolo con bastante interés. Yo soy un admirador de César Moro y de su poesía desde hace más de 40 años, cuando la descubrí leyendo esa antología que era tan importante para
mi generación, que se llamaba Vuelta al Otra Margen, donde descubrimos a varios grandes poetas peruanos. Pero pasamos a los libros de la semana. Como se viene la FIL, solo nos han llegado 2 libros porque todos están en proceso de impresión, como siempre pasa, ¿no? Con el embudo FIL. Bueno, primer libro de la semana, Pato, no sé si tenemos la imagen ya. Antonio Zapata ha publicado con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica el libro El Jefe. Cuando uno habla del jefe en política peruana, sabe que está hablando de Aya de la Torre, Aya, la Internacional Comunista y la ruptura con Mariátegui. Un libro que esperábamos hace bastante tiempo de Antonio y búsquenlo, todos los interesados en la historia política del Perú del siglo XX, creo que les va a gustar el libro de Tony Zapata. Y también me ha llegado hoy, hace un par de horas, llegó a la casa el amable señor que siempre me trae los libros del IEP, la segunda edición de Cómo matar a un presidente, de Rolando Rojas, con quien conversé, ya no me acuerdo hace cuántos años, sobre la primera edición de este libro, que trata sobre los asesinatos de Bernardo Monteagudo, Manuel Pardo y Luis Sánchez Cerro, libro publicado por el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Y para terminar, vamos con las actividades recomendadas para la semana. Lo primero, no es un libro, es un festival de danza. Se ha inaugurado ayer el 37º Festival Internacional de Danza, Danza Nueva, que organiza el IPNA. Las presentaciones son en el auditorio del IPNA de Miraflores, en Angamos Oeste 120, y va hasta el 9 de agosto. Ayer he tenido la suerte de asistir al estreno de una versión de Romeo y Julieta, producida por la compañía de Julio Evia, que va a estar hoy día, mañana y pasado. Vayan a verla. Vayan a verla. No tienen pierde. Y luego van a haber 5 presentaciones más con otros grupos. Busquen la información en las redes de IPNA Cultural. La segunda actividad que tengo que anunciar, bueno, pues la Feria Internacional del Libro, que llega a su edición número 29. Se inaugura el día 18. La feria está abierta, ahí como siempre, en el Parque de los Próceres de la Independencia de Jesús María, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. El país invitado es Italia. Vienen unos 10 o 12 escritores italianos, entre ellos Carlo Becce, autor de una extraordinaria biografía de Leonardo da Vinci. Y también viene Bruno Arpaia, también, que es un gran escritor, y otros autores y autoras. Y además va a haber un festival de cine italiano con varios estrenos. Y bueno, van a haber cientos de presentaciones. Voy a estar en 4 presentaciones en la FIL. No sé cómo vamos a hacer esta semana. Y además, la próxima semana vamos a tener a 2 invitados que vienen a la feria. El fotógrafo Daniel Mordinsky, argentino, y también con Ariana Souza, que es una periodista venezolana que ha escrito un libro sobre la experiencia del exilio venezolano. Y para terminar, el sábado 9 de agosto se inicia el taller de lectura Caminos de Papel, lecturas desde la China contemporánea. Esto está organizado por el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica, y esta edición del taller estará a cargo de Estelí Reyes Leiva, creadora de un libro en 2 minutos, y la lectura que van a realizar en este taller, que se va a realizar el 9 de agosto de 10 de la mañana a 1 de la tarde, es nada menos que la novela Cambios, del Premio Nobel de Literatura chino Mo Yan. Una novela breve, ¿no? Porque Mo Yan tiene unas novelas de 500 páginas, 400 páginas que pueden ser para algunos interminables, pero Cambios es una novela breve, muy buena además, una suerte de autobiografía de la infancia de Mo Yan. Si quieren más información sobre este taller, pueden buscarla en las redes del Instituto Confucio de la PUC y en las redes de Un Libro en 2 minutos. Búsquenlo, que va a estar bueno el taller.
Y bueno, ahora sí me tengo que ir y las instrucciones como siempre que me dan acá, hay que darle me gusta al programa, compartirlo, suscribirse a la Mule Stream y todas esas cosas que siempre repetimos. Y en breve, un saludo para Mar que nos ha acompañado en la conversación, en breve llega Pedro Salinas con Juan Carlos Tafur, Alberto de Belaunde y Mayu Carrión. Y conmigo será en el arriero hasta el próximo viernes, ya les anuncié mis invitados, pero el lunes por partida doble a las 5:30 en Pase lo que pase con Pedro Salinas y Jaime Chincha para hablar sobre la coyuntura política nacional. Creo que vamos a hablar sobre los trenes de Porqui por fin, ojalá, porque se nos han pasado los trenes y es un escándalo lo que está haciendo el alcalde de Lima. Y para terminar, el lunes también Al Filo, que ahora está dedicado a la política internacional, la política global y sobre todo al señor Donald Trump. Nos vemos, chao.